La innovación disruptiva para los emprendedores es muy interesante porque al fin y al cabo no tienes toda la mochila de la red de valor que tiene una empresa establecida. Eso te permite iterar mucho más rápido, tienes mucha menos carga, mucha menos presión de accionistas, etcétera. Puedes estar más tiempo iterando, probando. La innovación disruptiva al final es la que va muy relacionada con el mundo startup, ¿no? Si estás pensando en la forma de empezar, la forma startup en este sentido va a ser la clara. Ahora, hay que decir que las startups casi todas empiezan con Start Low. Esto es muy curioso, que no sé si hicimos mucho hincapié la última vez, pero esto es así. Al principio, la startup se hace en el tiempo libre de los fundadores, cuando tienen tiempo, etc. Entonces, al principio no tienen financiación. Estás creando como un producto mínimo viable, algo muy pequeño que puedas trastear con la gente, estás buscando tus primeros clientes y a la que empiezas a encontrar esos primeros clientes, estás ya empezando a traccionar un poquito, ahí es donde necesitas financiación para ir a por todo el mercado. Aún así, este tipo de innovaciones disruptivas son súper arriesgadas y si no entiendes a nivel tecnológico cómo crear esas primeras iteraciones, va a ser muy difícil que triunfes. La innovación disruptiva va asociada bastante muchas veces con alguien que entiende muy bien cómo hacer este tipo de nuevas tecnologías. Porque además, fíjate que antes hablábamos de que esta innovación disruptiva encuentra un pequeño mercado, muy pequeñito, donde ellos tienen una tecnología que aún no está muy desarrollada y con ellos empiezan a pelotear para poder desarrollar mejor tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no tienes ni idea de tecnología, por mucho que pelotees con los clientes, tendrás que siempre tener una empresa externa que te desarrolle esa tecnología. Pierdes control. La empresa externa no le importa tanto tu visión y misión. Y eso al final acarrea muchos problemas. O sea, innovación sustentadora iba más para gente que ya está en categorías más establecidas y quieren mejorar cosas. Innovación disruptiva es para gente que entiende muy bien de tecnología. Quizá no eres tú el que programa o el que hace esa tecnología, cual sea que sea, ¿no? Robótica, blockchain, hay mil movidas ahora mismo. Pero sí que tienes que entender muy bien ese espacio. Muy, muy, muy bien. Y además, si tienes un socio que sigue esa tecnología, mejor. O sea, eso es la clave. Por eso la innovación disruptiva a veces nos quedamos encantados con ella, pensamos que es la panacea, pensamos que tal, pero te das cuenta de que hay tantas otras formas de emprender y cambiar el mundo si es lo que quieres, que a veces la disruptiva o estás muy bien conectado, o tienes gente y socios que pueden cubrir tus necesidades, o tú eres un crack en tecnología, o es difícil. Pero ahora vamos a hablar de un concepto súper interesante para tener en cuenta con la innovación disruptiva, que es un concepto de Geoffrey Moore, que es Crossing the Chasm. Geoffrey Moore nos plantea una forma de entender la adopción de nuevas tecnologías y es muy importante entender esto porque para la innovación disruptiva este modelo mental que estamos viendo ahora es súper clave, en el sentido de que cuando aparece una nueva tecnología casi siempre sigue estos diferentes apartados. Primero tenemos el early market, que son el mercado inicial que empieza, y luego tienes el mercado mainstream, que es luego ya la mayoría del mercado, que es donde está realmente el dinero. Fíjate que este modelo se ajusta muy bien a lo que hablábamos de los dos tipos de innovaciones. La disruptiva decíamos que al final, al principio empezaba con un mercado muy pequeñito y luego saltaba a un mercado muy grande. Es precisamente lo que aquí describe Geoffrey Moore. Además vamos un poco más en detalle y podemos ver que al principio están los innovadores. Los innovadores es ese 2,5% del mercado que es muy pequeñito y es gente que se excita mucho con la tecnología que has creado. Es gente que le flipa el producto en sí que estás haciendo, pero no por su potencial comercial, en sí la tecnología. Por ejemplo, vamos a poner el tema del blockchain, el Bitcoin en su día. Pues al principio había gente que le flipaba en sí la tecnología, lo que habían creado, que era, wow, una forma de que nadie pudiese imprimir dinero y tal. Pero estaban simplemente trasteando con la tecnología. Luego, ¿qué pasa? Tenemos los early adopters, que esto ya es un porcentaje un poco más grande, no mucho más, pero estos son gente que ya empieza a ver el futuro, ¿no? Son los visionarios, es gente que ve el potencial de esa tecnología en cambiar el mundo, por así decirlo. Y luego tenemos el chasm, que es el salto, que esto es lo más difícil, para saltar hacia la early majority, que la early majority son gente más pragmática, gente que ellos toman decisiones una vez las cosas ya están claras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que estas personas adopten nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, tienen que venir recomendadas de muchos lados. Mínimo 5 fuentes que han dicho, oye, prueba esto porque es el futuro, ¿no? O está siendo la mejor solución. Luego tenemos late majority, que esas personas ya son mucho menos arriesgadas y conservadoras
y ya adoptan la tecnología cuando ya todo el mundo casi la está usando. Necesitan que la tecnología esté muy establecida. Y luego tenemos los laggards, que son ya los últimos, que solo adoptan la tecnología una vez ya es necesario, cuando ya no hay otra, ¿no? Por ejemplo, mi abuela ahora ya está usando WhatsApp, pues porque no había otra. La única forma de conectarse que haya con sus hijos, etcétera, era con WhatsApp. Pero no fue de las primeras en usar WhatsApp, ni de las segundas ni de las terceras. Entonces, este modelo mental es muy interesante porque nos puede indicar estrategias que debemos seguir a la hora de hacer innovaciones disruptivas. Como por ejemplo, al principio, enfocarte en los innovadores, enfocarte en un nicho de mercado. O sea, tienes que segmentar hasta encontrar ese primer nicho que le excite la tecnología que estás creando. Porque esos van a ser los que luego poco a poco van a contagiar a los early adopters, que son los visionarios. Y ellos poco a poco van a contagiar a los siguientes. No solo eso, sino que al principio hemos dicho que la tecnología que estarás creando tiene fallos, no es del todo perfecta. Y alguien que se excite por la tecnología te va a permitir más fallos que alguien que esté usando la tecnología para un uso comercial o para un uso real en su vida, ¿vale? Cuando alguien ya te está adquiriendo ese producto o servicio para un job to be done, claro, si no le satisfaces ese job to be done, no vas a poder con él. En cambio, si alguien se excita de la tecnología que estás creando, le encanta lo que estás haciendo, solo por lo que estás haciendo, es mucho más fácil trabajar con ellos, porque van a ser mucho más permisivos. Ellos simplemente quieren ser parte de lo que estás haciendo, quieren ser parte de esta revolución y te van a dar feedback mucho mejor, van a estar contigo, etc. Entonces, ¿cómo identificar incluso innovators y early adopters? Pues eso, es gente que quiera ser parte, que los veas excitados, que sean permisivos. Si ves que alguien no has ido al segmento adecuado. Esto te permite mejorar la tecnología con ellos, porque al final mejorar la tecnología no es mejorarla en tu casa pensando en cómo mejorarla, sino estamos hablando de que la innovación es una manera de crear nuevo valor. Entonces, a través de ellos vas viendo, oye, cómo mejorar la tecnología y te preparas para dar el salto y que no hayan fallos cuando saltes el abismo. Si veis, aquí hay una matriz que nos va a identificar muy bien qué es importante en cada segmento. Aquí están los innovadores. Para ellos decíamos que lo importante era la tecnología. Eso quiere decir que en esta primera fase lo que tienes que centrarte es en, uno, encontrarlos y crear tecnología brillante con ellos, ¿vale? Pelotear con ellos y enfocarte en la tecnología. Los early adopters se enfocan más en el producto, en el sentido de que al early adopter la tecnología le parece genial, pero ellos están siendo los visionarios. Ellos ya quieren empezar a ver las aplicaciones reales en el mundo que tiene esa tecnología. Entonces, para pasar de innovadores aquí es simplemente hacer un cambio de enfoque y ya enfocarte en producto, enfocarte en mejorar el producto. Luego tenemos un siguiente salto que sería a la Early Majority y esto ya el enfoque tiene que ver con el mercado, en el sentido de que aquí lo importante es que analices los diferentes competidores, cómo posicionarte en el mercado. Estamos hablando de que tienes que hacer un salto y entender el job to be done que estás solucionando a tus clientes y qué están usando ahora mismo. Si sabes qué otros productos están usando, te podrás posicionar como una alternativa mejor, distinta, etc. Y entonces lo que hay que enfocarse aquí ya es un problema de mercado, también de cómo hacer mejor marketing, de cómo llegar a estas personas. Y por último, en Late Majority, este ya es un problema de empresa, en el sentido de que estas personas estas personas se fían de las empresas que están establecidas. Entonces, ya es una cosa de esperar a que vayas creciendo, que te establezcas mucho, y la Late Majority siempre su respuesta es: yo me fío de tal empresa porque es la de toda la vida. O sea, es un problema más de esperar tiempo, crear mejores estructuras, ser sólido. Entonces, para durar en el tiempo tienes que tener toda una red de valor que esté clara, que la gente de aquí lo que no quiere es que tu empresa sea un chiringuito, ¿vale? Por eso tienes que enfocarte en empresa y es crecer, escalar y que desde fuera digan, me fío de esta empresa. Este es un poco el circuito que debes de hacer a nivel de disrupción y en la siguiente clase vamos a ver cómo seguir innovando de manera disruptiva aún teniendo una empresa establecida. Así que vamos allá.